Juan Carlos I, entre la gloria y la sombra. La historia del rey Juan Carlos I de España está marcada por luces y sombras, por momentos de épica nacional y otros de vergonzosa controversia. De héroe de la democracia a protagonista de escándalos internacionales, la vida del monarca emérito es un espejo de las contradicciones de la España moderna. Esta es la historia de un rey que reinó durante casi 40 años, amó con intensidad, vivió con lujo y terminó sus días de monarca en un exilio voluntario. Nacimiento entre exilios. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias nació el 5 de enero de 1938 en Roma, Italia. Fue el primer hijo varón de Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, y de María de las Mercedes de Borbón dos Sicilias. En aquel entonces, su familia vivía exiliada por la instauración de la Segunda República en 1931, y el futuro rey llegó al mundo en medio de tensiones familiares, políticas y monárquicas. Desde joven, Juan Carlos fue preparado para reinar. En un acuerdo histórico entre su padre y el dictador Francisco Franco, el joven Borbón se trasladó a España en 1948 para recibir una educación a la española, en teoría bajo la tutela del régimen. Estudió en el Colegio de los Hermanos Maristas y más tarde en la Academia General Militar de Zaragoza, así como en la Escuela Naval de Marín y la Academia del Aire de San Javier. Pese a la tensión entre su padre, legítimo heredero al trono, y Franco, el dictador apostó por el joven Juan Carlos. En 1969, Juan Carlos fue nombrado oficialmente sucesor del jefe del Estado, con el título de Príncipe de España. Este hecho supuso una ruptura con su padre, quien nunca abdicó formalmente sus derechos al trono. Matrimonio y familia real. El 14 de mayo de 1962, Juan Carlos contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Grecia en una doble ceremonia celebrada en Atenas, una ortodoxa y otra católica. La unión no solo fortalecía los lazos con las casas reales europeas, sino que además daba una imagen moderna al proyecto monárquico franquista. Juntos tuvieron 3 hijos, Elena, Cristina y Felipe, este último futuro rey. Sofía se mantuvo siempre en un discreto segundo plano, representando a la perfección el papel de reina consorte tradicional. A pesar de los rumores, más adelante confirmados por varios medios, sobre las infidelidades del rey, la reina Sofía jamás rompió la compostura pública. El rey que trajo la democracia. La gran transformación de Juan Carlos se dio tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. El 22 de noviembre, 2 días después, Juan Carlos fue proclamado rey de España ante las Cortes franquistas. Muchos esperaban una continuidad del régimen, pero el joven rey tenía otros planes. Pese a haber jurado fidelidad al franquismo, Juan Carlos I se convirtió en el principal arquitecto de la transición española. Respaldó el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno y avaló la Ley para la Reforma Política de 1976, que desmontó legalmente el franquismo desde dentro. En 1978, España aprobó por referéndum una nueva constitución que definía al país como una monarquía parlamentaria. Juan Carlos pasaba a ser jefe del Estado, pero con funciones simbólicas. A partir de entonces, el rey sería árbitro y moderador del sistema político, pero sin poder ejecutivo. El 23F, la consagración del rey. El momento culminante de su reinado se produjo el 23 de febrero de 1981. Aquella tarde, un grupo de guardias civiles liderados por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con armas en mano, interrumpiendo la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. El país entero contuvo la respiración. Las televisiones no emitían imágenes en directo. La amenaza de un golpe de Estado era real. Y fue entonces cuando, de madrugada, apareció el rey vestido con el uniforme de capitán general, hablando a la nación. Su mensaje fue claro: la corona respaldaba la democracia. Aquella aparición televisiva, en la que Juan Carlos condenó el golpe y defendió el orden constitucional, fue decisiva. El golpe fracasó. Desde entonces,
Juan Carlos se convirtió en un héroe nacional. Incluso los más escépticos aplaudieron su firmeza. Fue la consagración definitiva del monarca. Durante los años 80 y 90, su figura gozó de una enorme popularidad dentro y fuera de España. Los años dorados del reinado. Durante las décadas siguientes, el rey Juan Carlos vivió una etapa de esplendor. Representaba a España en el extranjero, reforzaba la imagen del país en América Latina, África y Europa, y actuaba como mediador en relaciones diplomáticas. La monarquía se percibía como un símbolo de estabilidad. En aquellos años, el rey recibía elogios por su cercanía con los ciudadanos, su trato cordial y su espontaneidad. Fue también durante ese tiempo cuando empezaron a circular rumores de su vida privada, que, sin embargo, se mantenían en el ámbito del susurro. La caída, escándalos, cacerías y corrupción. El declive de la imagen del rey comenzó en los años 2000, pero se aceleró dramáticamente en 2012. Aquel año, en plena crisis económica en España, se hizo público que el rey había viajado a Botsuana para cazar elefantes, acompañado de su amiga íntima Corinna Larsen. El escándalo fue tal que Juan Carlos tuvo que pedir disculpas públicas. «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir», dijo. Este episodio destapó una cadena de escándalos. Corinna Larsen comenzó a hablar. Se conocieron detalles sobre las cuentas opacas del rey, sobre comisiones en contratos del AVE a la Meca, sobre donaciones millonarias desde Arabia Saudí. La Fiscalía suiza comenzó una investigación. Después lo haría la española. Además, el caso Eneos, que afectaba a su yerno Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, salpicaba a la Casa Real. Juan Carlos intentó mantenerse al margen, pero la presión aumentaba. La abdicación y el adiós. El 2 de junio de 2014, Juan Carlos I anunció su abdicación en favor de su hijo Felipe. Fue una decisión histórica, tomada entre presiones políticas, sanitarias y personales. Su discurso fue breve y solemne. El 19 de junio de ese año, Felipe VI fue proclamado rey. Juan Carlos intentó mantener un papel discreto como rey emérito. Sin embargo, los escándalos no cesaron. Las investigaciones sobre sus fondos en el extranjero y sus vínculos con Corinna siguieron acaparando titulares. Finalmente, el 3 de agosto de 2020, Juan Carlos anunció que abandonaba España. Se instaló en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Desde allí, el rey emérito ha hecho contadas apariciones públicas. En sus escasas visitas a España, como la de San Censo para regatear, ha sido recibido con una mezcla de aplausos y críticas. Hablar de Juan Carlos I es hablar de contradicciones. Fue el hombre que trajo la democracia a España, que evitó un golpe militar, que se convirtió en referente internacional. Pero también fue un rey opaco, vinculado a negocios turbios, traicionado por su propio entorno y finalmente expulsado de la vida pública por sus errores. Su figura divide a la sociedad española. Para algunos, es el último gran monarca. Para otros, un símbolo de la impunidad. Su reinado, que comenzó como promesa de cambio, terminó envuelto en sospechas y exilios. Epílogo. La historia de Juan Carlos aún no ha terminado. Su imagen pública ha sufrido un deterioro notable, pero sus defensores siguen recordando que sin él, la transición no hubiera sido posible. A sus más de 80 años, vive en el retiro, alejado de los focos y sin un regreso claro a la escena institucional. El juicio final sobre su figura lo escribirá la historia. Lo que es indudable es que su vida fue la de un rey que vivió entre dos mundos, entre el deber y el placer, entre la corona y la caída. Un hombre que fue símbolo de esperanza y de decepción. El papel de Juan Carlos en la transición, más allá del símbolo. Si bien el 23F fue el momento más visible del compromiso de Juan Carlos con la democracia, su papel comenzó mucho antes. Tras la muerte de Franco, España era una olla a presión,
Sectores del ejército querían perpetuar el régimen, otros clamaban por una ruptura total. En ese contexto, Juan Carlos eligió un camino intermedio llamado ruptura pactada, y se rodeó de figuras clave como Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Uno de los movimientos más audaces fue la legalización del Partido Comunista en 1977, en plena Semana Santa. Fue una decisión valiente que enfureció a los sectores más conservadores, pero imprescindible para que las primeras elecciones democráticas fueran inclusivas. Aquel gesto le costó amenazas dentro del propio ejército. La transición no fue una época idílica, como algunos relatos nostálgicos sugieren. Hubo terrorismo de ETA, violencia de extrema derecha, huelgas, tensión territorial. Juan Carlos, desde su rol simbólico, mantuvo el equilibrio institucional. Supo cuándo hablar y cuándo callar. La doble vida del monarca. Durante años, Juan Carlos fue admirado no solo por su labor institucional, sino también por su carisma. Era un rey campechano, cercano, al que se le conocían bromas, guiños y gestos espontáneos. Pero bajo esa imagen pública existía una vida personal agitada. Las infidelidades del rey eran un secreto a voces dentro del círculo cortesano. Se ha llegado a especular que tuvo decenas de relaciones extramatrimoniales. Algunas, como la mantenida con Bárbara Rey o Marta Gallá, fueron ampliamente comentadas en los medios. Pero fue Corinna Larsen quien acabó acaparando todos los focos. Corinna, empresaria germano-danesa, lo conoció en 2004. Durante años fue su compañera en viajes y eventos privados. En 2012, con la caída del rey en Botsuana, ella quedó expuesta a la opinión pública. A partir de ahí, su relación derivó en una batalla judicial y mediática. En varias grabaciones, Corinna acusó a Juan Carlos de haberle transferido fondos y de haber actuado como comisionista en operaciones internacionales. Las finanzas ocultas del rey. En 2018, la Fiscalía suiza abrió una investigación sobre una donación de $100 millones que el rey habría recibido del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz. La Fundación Lucum, con sede en Panamá, habría sido el vehículo usado para canalizar ese dinero. Posteriormente, una parte de esa suma, 65 millones, fue transferida a una cuenta de Corinna en Bahamas. La Casa Real reaccionó rápido. Felipe VI renunció públicamente a la herencia de su padre y le retiró la asignación anual que recibía como rey emérito. Fue un gesto inédito en la monarquía moderna. Aunque la Fiscalía española archivó las investigaciones por prescripción o inviolabilidad, la reputación del rey quedó profundamente dañada. Las investigaciones revelaron un complejo entramado de cuentas offshore, fundaciones pantalla y estructuras fiscales opacas. El exilio en Abu Dhabi. En agosto de 2020, tras semanas de presión mediática y política, Juan Carlos I comunicó su decisión de abandonar España. Lo hizo mediante una carta dirigida a su hijo, en la que hablaba de su voluntad de contribuir a facilitar el ejercicio de sus funciones como rey. Se instaló en Abu Dhabi, donde vive alojado en el lujoso Hotel Emirates Palace, convertido en su residencia. Allí recibe visitas de amigos, mantiene una agenda privada y evita a toda costa hacer declaraciones públicas. Sus contadas visitas a España, como la de mayo de 2022 a San Censo para asistir a una regata, fueron criticadas por su tono festivo y su negativa a dar explicaciones. Aunque no tiene causas judiciales pendientes, su retorno definitivo parece inviable a corto plazo. El impacto en la monarquía. La figura de Juan Carlos I ha dejado un legado ambiguo para la institución monárquica. Por un lado, Felipe VI intenta marcar una ruptura con el pasado. Ha impuesto medidas de transparencia, renunciado a privilegios financieros y restringido los viajes de lujo. Por otro lado, muchos sectores de la sociedad consideran que la monarquía ha perdido credibilidad. Algunos partidos políticos, especialmente de izquierda y nacionalistas, cuestionan su legitimidad y reclaman un referéndum sobre la forma de Estado. Sin embargo,
Otros argumentan que la monarquía ha sido esencial para la estabilidad de España en los últimos 50 años, y que no se puede borrar la figura de Juan Carlos I sin borrar también los logros de la transición. Reconciliación o olvido. En la actualidad, la memoria de Juan Carlos I sigue dividida. Algunas calles han retirado su nombre, pero otras aún lo celebran. Algunos libros y documentales lo reivindican como figura histórica crucial, otros lo retratan como símbolo de los privilegios del poder. Él, por su parte, mantiene un perfil bajo. A sus 87 años, vive retirado, aunque no recluido. Su estado de salud, aunque frágil, no ha impedido que siga participando en competiciones náuticas. Muchos se preguntan si habrá algún día una entrevista definitiva, una biografía autorizada o incluso unas memorias en las que el rey hable sin filtros. Pero quizás Juan Carlos prefiera que sea la historia quien lo juzgue, a distancia y con el paso del tiempo. La influencia internacional del rey. Pocas figuras de la realeza han tenido tanto peso en el ámbito internacional como Juan Carlos I. Durante décadas, su papel como diplomático fue crucial para mejorar la imagen de España. Su cercanía con mandatarios como Bill Clinton, Jacques Chirac o el rey Hussein de Jordania lo convirtió en una figura respetada fuera de nuestras fronteras. Juan Carlos hablaba con fluidez varios idiomas, lo que le facilitaba una diplomacia más directa. Fue clave en la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 1986 y en la consolidación de relaciones estratégicas con América Latina. Muchos presidentes latinoamericanos lo veían no como un monarca lejano, sino como un aliado natural con una relación especial por la historia común. Además, sus lazos personales con otras casas reales europeas, en particular la británica y la nórdica, ayudaron a tejer redes de confianza que en ocasiones resultaron vitales para desbloquear conflictos o generar inversión extranjera. Una familia real marcada por la tensión. Pese a su imagen pública de unidad, la familia real española ha vivido grandes tensiones internas, muchas de ellas ocultas durante décadas. Uno de los momentos más dramáticos fue la condena a prisión de Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, por el caso Eneoos. Juan Carlos intentó inicialmente protegerlo, pero cuando la presión mediática y judicial se hizo insoportable, optó por el silencio. La infanta Cristina fue imputada y sentada en el banquillo, aunque resultó absuelta. Sin embargo, el daño a la imagen de la monarquía fue profundo. La relación entre Juan Carlos y su hijo Felipe también ha estado llena de matices. Si bien el rey emérito fue quien preparó a su hijo para reinar, su legado se convirtió en un problema para Felipe VI desde el inicio de su mandato. La necesidad de marcar distancia con su padre, incluso renunciando públicamente a su herencia, generó dolor en el ámbito familiar. Por otro lado, la reina Sofía, símbolo de discreción y servicio, vivió años de frialdad matrimonial. Aunque nunca se separaron oficialmente, su vida como pareja quedó rota hace décadas. Sofía sufrió en silencio las numerosas infidelidades del rey, pero siempre cumplió con su papel institucional. Su popularidad creció precisamente por su contraste con la actitud despreocupada del emérito. La herida de su infancia, la muerte de su hermano. Uno de los episodios más trágicos y menos comentados de la vida de Juan Carlos fue la muerte accidental de su hermano Alfonso, en 1956. Tenía apenas 18 años y ocurrió en Estoril, Portugal, donde residía la familia en el exilio. Según la versión oficial, Alfonso, de 14 años, murió cuando Juan Carlos manipulaba una pistola de pequeño calibre. El disparo fue accidental, pero el trauma quedó marcado para siempre. Fue un suceso del que apenas se hablaba, pero que muchos señalan como uno de los grandes golpes emocionales del joven príncipe. La relación con su padre, don Juan, también se deterioró a raíz de este hecho. Ese dolor, enterrado bajo capas de protocolo y silencios, formó parte de la compleja psicología del futuro rey. Los negocios, las amistades. Tenía una prótesis dental especial para discursos. Juan Carlos I se sometió a varias intervenciones dentales,
y en la década de los 90 llevaba una prótesis especial diseñada no solo para su comodidad, sino también para mejorar su dicción en los discursos públicos. Al parecer, en sus inicios tenía cierta dificultad al hablar en público, y eso le acomplejaba. Lancha motora 2. Amante empedernido de la vela y de ganar regatas. El rey ha sido un competidor habitual en regatas en Galicia, especialmente en Sansenso, incluso después de su abdicación. Su barco más conocido fue el Bribón, con el que ganó varios trofeos. El nombre irónico del velero no ha pasado desapercibido en redes en los últimos años. Elefante 3. El escándalo de Botsuana, con fractura de cadera incluida. En 2012, cuando fue descubierto cazando elefantes en Botsuana, no fue porque lo contara, sino porque se cayó y se rompió la cadera, lo que obligó a trasladarlo de urgencia. Eso lo expuso a la prensa. Lo más impactante, el país estaba sumido en una gravísima crisis económica y él estaba en un safari de lujo con Corinna Larsen. Corona 4. Juró lealtad al franquismo y luego lo desmanteló. El 22 de julio de 1969, Juan Carlos pronunció el famoso juramento de lealtad a los principios del movimiento nacional, la base ideológica del franquismo. Sin embargo, tras la muerte de Franco, fue él mismo quien orquestó la transición a la democracia. Fue una maniobra de ajedrez político que todavía se estudia en facultades de ciencias políticas.